En este video informativo daremos a conocer los aspectos económicos y los comportamientos que tuvieron los países de Colombia, Panamá, Paraguay, Omán y Líbano frente a la pandemia mundial del COVID-19. Además, daremos a conocer los datos de los contagiados de la fecha 13 de abril hasta el 7 de junio, que estarán organizadas en distintas tablas y diferentes gráficos, para así obtener un final análisis de esto. La economía de Panamá, Paraguay, Omán, Líbano y Colombia. La economía de un país es fundamental para su desarrollo y la manera en cómo se administre determina su crecimiento y nivel de prosperidad. Esto se debe a que los recursos para satisfacer las necesidades humanas tienen una existencia limitada, como el dinero, los recursos naturales o los alimentos, mientras que las necesidades mismas son limitadas, como la alimentación, la vivienda, ropa y calzado, entretenimiento, entre otras. La economía de un país se basa en la producción de bienes y servicios, al fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y generar un flujo de dinero a través del comercio de estos. De esta manera, la economía se fundamenta en relación que exista entre los oferentes y demandantes y la capacidad productiva del país. Colombia, Panamá y Paraguay son países del continente americano, cuyas poblaciones oscilan entre los 4.159.000 hasta los 49.834.000 de habitantes. Sus economías están basadas más que todo en productos agrícolas, ganaderos y comerciales, exportando así alimentos que en otros países son fundamentales en la canasta familiar. Sin embargo, la economía panameña también se basa en las principales actividades donde se encuentran los servicios financieros, turísticos y logísticos, los cuales representan el 75% del PIB. Al igual que los países Omán y Líbano, que son países del Oriente Medio, en el continente asiático, donde sus poblaciones están entre 4.179.000 a 6.848.925 personas. Sus economías están basadas en el turismo y la explotación de grandes reservas de gas natural y petróleo. La economía de los países del continente americano antes de la pandemia ha sido de las más estables, al igual que las del continente asiático. Frente a la situación de ahora, la pandemia mundial que se está viviendo, el COVID-19. Estos países se han visto afectados, ya que a causa de la cuarentena obligatoria, el sector económico se vio fuertemente impactado por tres diversas razones, afectando directamente a la población, creando trastornos en la cadena de suministros y en el mercado, y por su impacto financiero en las empresas. Aunque cabe aclarar que este impacto económico depende de cómo el público reaccione a la enfermedad y de las medidas adoptadas en cada país. A pesar de todo esto, Panamá y Omán trataron de mantener estable su economía y desde un principio trataron de frenar el COVID-19. Sin embargo, países como Colombia, Paraguay y Líbano se han visto muy afectados, entrando así en crisis económicas, bajando los porcentajes en el PIB. Uno de los países que se ve afectado por la economía y que descendió tuvo una catástrofe provocada por la explosión del puerto Beirut el pasado 4 de agosto de 2020. Esta situación deterioró el poder adquisitivo de los libaneses, por la que los bancos privados han decidido imponer una suerte de corralito, lo que ha llevado a que casi la mitad de los habitantes caigan en un umbral bajo de pobreza. Los precios de los productos básicos de este país han aumentado un 60% y más de 200.000 trabajadores han perdido sus empleos en los últimos meses, lo que lo sitúa en la tasa de paro por encima del 35%. Con lo dicho anteriormente, podemos decir que la economía de un país se puede desequilibrar fácilmente. Es por esto que es necesario tener en cuenta el desarrollo que se está teniendo y mediante las dificultades que se presenten, como la pandemia mundial, adoptar medidas eficaces para no tener La pandemia ha puesto en alerta a todos los países del mundo, por lo que cada gobierno ha adoptado distintas medidas. El Líbano tuvo unas grandes precauciones para el coronavirus, pero después de una terrible explosión que sufrió el país, muchas personas tuvieron que salir de sus hogares, causando aglomeraciones y así teniendo muchas altas cifras de contagio. Cada uno de estos países se ve afectado frente al aspecto turístico, ya que son países que tienen grandes lagos, praderas, montañas y grandes cosas para ofrecer a nivel cultural. Es por esto que el sector turístico vive una crisis generalizada a causa de la pandemia del coronavirus. En el siguiente gráfico se arrojaron los datos de los contagiados de los países durante el 13 de abril hasta el 7 de junio, con el fin de descubrir cuáles fueron las cifras más altas que hubo de contagiados durante estas fechas.
Con respecto al gráfico anterior y al sumar todos los datos de los contagiados que hubo entre los días de investigación de los países Colombia, Panamá, Paraguay y Líbano, se puede decir que un 60% de la población tuvo habitantes contagiados por coronavirus entre las cifras 2.469 a 13.792. Y un 40% de los habitantes de sus países entre las fechas tuvieron cifras más altas de contagios de COVID-19, que están en el rango de 25.089 a 36.384. Como se puede observar en el gráfico, no hubo ningún porcentaje de contagiados entre las cifras 13.793 a 25.088. Se puede deducir que a principios de los días de la investigación, estos países pudieron frenar un poquito. En la gráfica que realizamos por medio de una tabla de contingencia podemos evidenciar los contagiados de coronavirus que hubo por mes del 13 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo y del 1 al 7 de junio, de los países de Colombia, Panamá, Paraguay, Omán y Líbano. Se puede evidenciar que al principio del estudio, en abril, hubo muy pocos contagiados, ya que era el comienzo de la pandemia. En el mes de mayo es cuando aumenta esta cifra y aumenta impresionantemente el número de infectados. Y por último, en junio, que es allí donde baja en un 12%, a comparación de los contagiados del mes de mayo. En las siguientes gráficas se hicieron con base a la tabla marginal, se dan a conocer los resultados obtenidos anteriormente en la tabla de contingencia. En esta gráfica podemos observar que el país con más contagiados es Colombia. Con esta gráfica notamos que mayo ha sido el mes con mayor contagio a comparación de los otros meses, siendo que mayo tiene un total de 50% y abril, que es el menor contagio, que tiene un total de 12%. Concluir con este informe, se puede evidenciar que la pandemia mundial de coronavirus ha afectado en demasiados aspectos a todos los países alrededor del mundo. Aquí lo pudimos evidenciar